1.328 millones de dólares, que es la pérdida patrimonial que tiene la empresa en 6 meses. Esta es la parte inexplicable. Uno piensa que es imposible que una firma se pueda quedar con otra sin poner un peso. No, eso pasa en el mundo corporativo y acá estamos ante un caso. Claramente el fraude se puede llevar a cabo porque se puede dar una suerte de asociación casi delictiva entre el poder económico, en este caso el grupo empresario, y el poder político. Cuellos Blancos, el caso Vicentín, es un documental que revela la trama de delitos económicos, la defraudación y la falta de pagos de préstamos realizados a la banca pública y privada de parte de la empresa más importante de Santa Fe, que se llama Vicentín. Tuvo también la complicidad del poder económico, el poder judicial y los medios de comunicación. El disparador para contar esta historia fue el interés por lo que sucede en el río Paraná. Estaba muy interesado en lo que sucedía en la llamada hidrovía. Estaba investigando qué sucede con el comercio exterior, por qué cuando hay crecimiento económico está la restricción, la llamada restricción externa, la falta de divisa, y cuando hay crisis también nos acompaña ese problema en los distintos ciclos económicos. Y de repente a fines del 2019 sucede este llamado de estrés financiero de una empresa de las más importantes de la Argentina, la más importante de Santa Fe, en un sector del más rentable que hay, que es el comercio exterior de grano. Me parecía muy llamativo que una empresa declarase el estrés financiero en esa situación. Y justo iba a asumir a los pocos días Alberto Fernández y tenía dentro de su plataforma electoral un tema muy importante como es la soberanía alimentaria. Era un tema que socialmente se empezaba a discutir, parecía que el gobierno de Alberto Fernández lo iba a impulsar. Así que me parecía una contradicción, era impensado. Me parecía un buen ejemplo para investigar qué sucedía en ese sector que es muy opaco, un sector económico. Se sabe que no declara lo que importa, que tiene filiales en el exterior, paraísos fiscales. Fue la introducción a este tema que después irrumpe en toda la sociedad con el llamado a la intervención del presidente Alberto Fernández y la fallida intervención del proyecto de expropiación que finalmente no prospera. Fueron 4 años de realización a partir de la investigación, acompañar toda la causa de delitos económicos de la Fiscalía que se está llevando sobre todo adelante en la Fiscalía de Rosario y el concurso de acreedores que reside en Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Así que a partir de esa investigación pudimos ir avanzando en la realización. El documental está firmado con fecha diciembre de 2023 porque la causa y el concurso sigue avanzando, pero nos pareció importante, retomando cierto legado del documental político, que tenga actualidad y que dé este cine urgente que necesita debatir estos temas, ¿no?, en la sociedad. Fui aprendiendo varios aspectos, no solo aspectos económicos, sociales, culturales. Se llama Cuellos Blancos porque encontramos un término que venía a descubrir o a darnos un pie para tratar el tema de cómo la sociedad argentina o parte de la sociedad argentina salió a defender a la empresa cuando estaba acusada de muchos delitos sin saber bien cómo se defiende la propiedad privada, cómo se defienden a los empresarios sin conocer a fondo de qué se está hablando. Eso era un desafío, no para señalar o descalificar a las personas que acudieron a esa movilización o que fueron manipuladas por los medios de comunicación, sino para entenderlas y poder aprender qué sucede. Y el término de cuellos blancos es un término del sociólogo Edward Sutherland de Estados Unidos que estudió la crisis del crack del 29 y vio cómo se habían perpetrado muchísimos delitos económicos y la sociedad no los veía como tal, sino que a través de la elegancia y del traje podían evadir la culpa y sentirse impunes. Entonces esas cosas se estudian en la universidad pero no llegan a la sociedad, no llegan tampoco a nuestras clases políticas. Nuestras dirigentes y dirigentes no acuden a la universidad como una producción de conocimiento y me parece que sería importante, y la película se propuso eso, ir a buscar a las universidades para analizar desde los distintos aspectos, ya te decía, de lo económico, lo social, lo cultural y lo político, para poder entender mejor qué nos pasó hace 4 años para defender o apoyar sin entender bien de qué estábamos hablando. Fue difícil conseguir la voz y la imagen del directorio de la empresa, de los acusados de estos delitos. Hay muy pocas fotos, muy pocas entrevistas por televisión. Fue muy bueno acudir a la audiencia pública en la legislatura de Santa Fe, que ahí acudieron no solo parte del directorio, sino también los acreedores granarios, que también se negaron a darme una entrevista porque estaban negociando con la empresa el pago de las deudas. Entonces me parece que fue importante esa posibilidad y creo que en la película tiene un impacto importante, esa voz de aquellos involucrados directamente. El mayor desafío como director
hacer fue retomar este legado de cine documental político, hablar de la coyuntura. Sería muy fácil hablar de este caso 10 años después y revisarlo. El desafío fue intervenir en el contexto y hacerlo para que haya un debate, y ese debate se empezó a dar con el estreno de la película en el Cine El Cairo en Rosario, donde acudieron casi 2.000 personas, y asumir el legado de directores con los cuales yo pude compartir, como Coco Blaustein. Codirigí la película anterior, Se va a acabar, que bueno, lamentablemente falleció en 2021, pero que me marcó no solo como director, sino como amigo y colega, y también con la posibilidad de implementar algunos conocimientos que me enseñó Pino Solanas, no solo con sus películas, sino también con una pequeña posibilidad que tuve de trabajar con él en corto tiempo, pero muy intensa, y cómo vivía el cine de Pino. Entonces, para mí fue un desafío producirla y dirigir con ese espíritu. Un cine urgente, un cine que necesita la sociedad argentina para debatir estos temas y revisar nuestra historia, discutir nuestro presente y soñar con un futuro distinto. El cine nacional está pasando un momento muy dramático. Lo estoy viviendo en carne propia, intentando exhibir la película. Ya no existe cuota de pantalla, no hay una voluntad política para películas documentales y menos de cine político. Está sucediendo en todos los sectores, no solo en el cine o en la cultura. Así que supongo que la sociedad argentina en un momento descubrirá una salida, y el cine, las trabajadoras y los trabajadores, los realizadores seremos parte de esa solución, aquellos que querramos el país, ¿no?